vamos a arrancarte, más que nada si nos puedes hacer como a manera de introducción, digamos, ¿cómo estás viendo el mercado, cómo estás viendo hoy Argentina en base, bueno, al contexto, en base al nuevo gobierno, en base a lo que viene, blanqueo, valores de mercado en general y desde tu lugar, desde Consultatio, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas en una, ¿no? Primero la Argentina. Argentina la veo bien, o sea, ha habido un cambio enorme, digamos, desde el año pasado, del gobierno anterior a este gobierno. Hay un cambio muy significativo en la concepción de hacer gobierno, incluso yo creo que en la concepción del funcionamiento de la democracia, con los tres poderes mucho más activos, y a su vez la Argentina ha solucionado rápidamente el tema del default de la deuda y se ha acercado también en una manera muy acelerada al mundo occidental, sobre todo a Estados Unidos y a Europa, también a Japón, y hemos sido muy bien acogidos en eso, ¿no es cierto? A partir de ahí se ha creado un optimismo internacional hacia la Argentina que está expresado claramente en la apertura del crédito internacional para la Argentina y técnicamente en el mejoramiento del valor de la deuda argentina, es decir, lo que se llama el riesgo país ha caído muy significativamente, ¿no? Entonces, todo esto es objetivo y está a la vista. Al mismo tiempo, la Argentina hereda problemas en lo económico, hablemos solamente de lo económico, grandes, que todos conocemos. Entonces se liberó el cepo y se intentó comenzar a disminuir subsidios y a través del aumento de las tarifas. Y ahí el gobierno ha tenido un tropezón político y un tropezón económico, financiero, de presupuesto, y entonces ahora está la etapa de las audiencias. En realidad, además, por otro lado, el mensaje que la sociedad argentina tenía era que la modificación de la política económica iba a tener un muy reducido costo, porque así estaba planteado el año pasado, en realidad, incluso por los tres candidatos. Tampoco la sociedad estaba preparada para aceptar que iba a haber un costo, que por otro lado era imposible no tenerlo, porque cuando una economía está desbarajustada, el comenzar a ponerla en orden, produce un costo económico y social, si no todos los países se dedicarían a tener inflación y después cuando se les ocurriera bajarla, ¿no? No hay leyes económicas que son inexorables, ¿no? Bueno, la sociedad argentina está acostumbrada, estamos acostumbrados a gastar de más, nos duele, hay una palabra prohibida, mucho más era prohibida el año pasado, que es el ajuste, digamos, el orden, saquemos la palabra ajuste, está prohibido, digamos, ¿no? Pero es inexorable, pero al mismo tiempo hay que hacer sacrificios, entonces también hay una cierta, cuando hay una alta inflación es todo un desorden y siempre hay como una lucha para no perder ingresos. Por eso, de alguna forma, los países que tienen baja inflación, hay como un contrato social implícita o explícitamente aceptado, entonces hay una armonía y la economía se desenvuelve normalmente con todos los avatares que también tiene por los ciclos económicos, crisis externa, lo que fuere, pero dentro de un ámbito de estabilidad de la moneda, los ahorros están adentro de la economía y no hay inflación, no hay baja inflación y hay crédito hipotecario. Eso es un funcionamiento normal de la economía. Este funcionamiento, bueno, la Argentina no lo tiene y nos va a llevar años en recuperarlo, pero la intención del gobierno, me parece que parte de la sociedad lo acepta. En realidad la mayoría de la sociedad acepta, dice que hay que aumentar las tarifas. El tema es cómo, cuándo, de qué forma, ¿no es cierto? Yo creo que es un punto, estamos en un periodo muy significativo, diría yo, porque el gobierno y en realidad la mayoría de la población aceptó un nuevo camino de sinceramiento y ahora la sociedad se está debatiendo este nuevo periodo
donde por supuesto atraviesa también, y sobre todo en este semestre, en este año, que es un año de transición donde hay caída de actividad, la sociedad en conjunto, hay distintos sectores que pujan o que no aceptan cosas, otros que sí. Entonces estamos como en un periodo de observación, en el primer periodo de observación, para ver si se puede materializar y concretar la nueva políticas económicas. Dentro de eso, en el balance sigue habiendo una percepción de optimismo, ¿no es cierto? Pero no es que ya podemos declarar el triunfo y decir, no, hay un antes y un después en la historia económica y política de la Argentina, donde la Argentina va a entrar en un periodo de 40 años de estabilidad, digamos. Eso es muy ingenuo pensarlo, ¿no? Bueno, primero, el blanqueo lo veo muy exitoso. Realmente creo que hay una fuerte adhesión al blanqueo y a su vez también hay mucho interés por los fondos inmobiliarios. Y bueno, ahí se abre un escenario nuevo porque la ley indica que la inversión inmobiliaria de los que están del blanqueo deben ser hechas a través de fondos exclusivamente, o sea, no permite la compra directa de propiedades por parte de las familias. Entonces tiene que dárselo a un administrador de fondos y ese administrador generalmente hace acuerdos con desarrolladores o con especialistas que saben administrar proyectos de inmobiliarios para que administren ese fondo durante un plazo mínimo de 5 años. Entonces eso va a dar lugar a un aumento de la cantidad de proyectos, o sea, la industria se expande y lo importante en definitiva también es que la demanda acompañe, o sea que lo que estamos produciendo, esta política lo que está produciendo es un aumento de la oferta potencial y práctica de departamentos, de centros de logísticas, de oficinas. Entonces, bueno, de acuerdo al buen desenvolvimiento de la economía, dada por la expectativa que dijimos, también entonces se produciría un aumento de la demanda, ¿no? ¿Y esa demanda tomaría crédito o cómo llegaría a esa compra? Bueno, esa demanda, en caso que la Argentina nos reencaminemos, primero en parte sería pagado por el crecimiento, porque comenzaría a crecer la economía, el año que viene la economía empieza a crecer. Segundo, la buena percepción de la economía, como hay una cantidad muy significativa de ahorro en un sector socioeconómico medio alto, digamos, sería lo que explica la mayor proporción de las demandas. En el caso de oficinas son empresas directamente, ¿no es cierto? Ahora, para que llegue ese crédito, o sea, si la tasa de inflación ahora que ya está bajando, sigue bajando, entonces va a empezar incipientemente a aumentar el crédito hipotecario de una base pequeña. Si esa política continúa y la inflación sigue convergiendo, el crédito hipotecario va a ir escalando. ¿Va a bajar la tasa? Sí, claro, ya la tasa, ya estamos en una etapa de baja de tasa de la tasa de interés, digamos, ¿no? Y también la indexación, digamos, porque ahora sí hay una tendencia hacia la baja. Entonces, muy importante que la sociedad, esa lucha de ingresos, se mantenga controlada para que después no se manifieste nuevamente en una suba de la inflación, ¿no es cierto? O sea, esa es la pulseada mayor que tenemos en la sociedad argentina, o sea, hacer las cosas coherentemente con una inflación hacia la baja, ¿no es cierto? Ahora, con relación a los fondos en particular, lo que hay que ver es la rentabilidad de los fondos para aquellos que lo han suscrito o lo quieren suscribir. O sea, ¿qué tasa de retorno le da? Y en ese sentido yo creo que un fondo mal que mal tiene que por lo menos, digamos, con un sentido razonable, tiene que estar más o menos en un 6% de rendimiento anual compuesto, digamos, haciendo los cálculos a priori, después se puede cumplir o no. Pero entonces también es importante ver el valor de transferencia, porque los desarrolladores tenemos tierra, entonces somos juez y parte, porque vamos a poner la tierra a un precio dentro del fondo, entonces vamos a estar vendiendo la tierra, no en el caso de todos, digamos, nosotros estamos tratando de hacer nuevos proyectos también, ¿no? Pero entonces, bueno, hay que ver, la industria tiene que ser sensata para que cuando la tierra es puesta por el desarrollador, que juez y parte,
el precio tenga que ser un precio de mercado y que entonces a su vez a la postre, de acuerdo a supuestos razonables, a la familia o al suscriptor le dé un rendimiento que más o menos calculo que debe estar en esos números, ¿no? Y digo ese número porque es lo que más o menos compara con el rendimiento de un bono del gobierno al mismo plazo. No sé cuánto se va a blanquear, pero mi expectativa es que se blanqueen más de 60.000 millones de dólares. No pueden venir esos 60.000 millones de dólares acá porque sería un problema terrible en todo sentido, ¿no? Pero bueno, va a venir una pequeña parte. Bueno, primero que parte de esa plata van a comprar bonos argentinos, parte van a quedar en el exterior, uno puede utilizar una cuenta afuera o puede utilizar un inmueble en Miami, que entra dentro de los 60.000 millones y no hace nada, paga el 5%. Entonces, una parte minoritaria va a entrar en la economía real, que son toda la rama de fondos para energía sustentable, para financiación de hipotecas y para las pymes, digamos, todo, porque el gobierno quiere reactivar la economía, que es lo que hablamos también al principio, ¿no? Entonces, bueno, una partecita va a ir ahí, pero lo que pasa que si se blanquea una cantidad muy grande, una cantidad muy grande, para la economía argentina va a ser significativo. Acá estamos como en un superciclo, o sea, el ciclo del mercado inmobiliario hizo crisis en el último trimestre del 14. Es la contracara del valor del dólar. O sea, el dólar llegó como a 15 pesos o más en octubre del 14, ¿no? Pues se pensaba que el gobierno no terminaba, que venía la hiper, que no había reserva, default, etc. Cuando ya el mercado empezó a leer que la administración anterior, el kirchnerismo, llegaba al fin del mandato, bajó el pánico y en realidad ya la propiedad le empezó a ganar el dólar, porque el dólar empezó a caer en valores absolutos, ¿no? De un piso. Después el mercado pensó que cualquiera de los tres candidatos que ganara iba a ser más amigable con el mercado, con el mundo, que se iba a solucionar el default. La Argentina no tenía otro camino. Entonces, nosotros ya tuvimos un fuerte aumento de ventas sobre una base baja, tanto en Nordelta como en puertos, el año pasado. O sea, se multiplicó casi por 3, te diría. Y este año ya vendimos todo lo que pensamos que iba a vender en todo el año. O sea que este año seguimos con eso. Y sobre eso está el blanqueo y encima con el direccionamiento a economía real dentro de la cual está el mercado inmobiliario. Entonces, estamos ahora con un empujón adicional a esa tendencia. Ahora, vamos a decir, bueno, ¿qué va a pasar a fin de año y qué va a pasar el año que viene? Entonces, mi respuesta es, ¿qué va a pasar con la macro y qué va a pasar con la inflación? Y si va a haber cierta armonía entre el sindicalismo y los precios del gobierno y los subsidios y las tarifas, las familias, los empresarios. O sea, eso es lo que hay que empezar a acotar luego de este revuelo inicial de cambios enormes de precios relativos. O sea, yo te diría que yo soy optimista, pero dentro de un panorama que hay que observar esta dinámica. Nuevamente, no podemos ser naif y decir que ya está todo solucionado. O sea, yo soy optimista, pero observo la dinámica. Estamos en un periodo bastante clave. Se unificó la CGT, ¿no es cierto? El paro de los maestros. Entonces, va a haber que dar una batalla. Todavía hay mucho para hacer. Claro. Hay mucho para hacer, pero soy optimista. Pero hay que ser firme también, pero al mismo tiempo hay que comunicar, hay que persuadir, ¿no es cierto? Hay que empujar a los bancos con el tema de los créditos, ¿no? Claro, pero sí, los bancos lo van a hacer en el corto plazo, pero de última, vos lo que necesitas es que la inflación vaya convergiendo para permitir también que empiecen a ver que los bancos se puedan fondear, porque el banco lo que te presta lo tiene que tener en depósitos y tiene que tener depósitos de largo plazo o bonos de largo plazo para prestarte a largo plazo, porque entonces, pero bueno, eso va a ser gradual, digamos, ¿no? Si estamos en la dirección correcta.